quienes nos están siguiendo por YouTube seguramente la vean acompañándome aquí en la mesa, Nathalie Barbé, que es la encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical, además de vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hay muchos temas para abordar, algunos de ellos lo mencionábamos, ¿no? Lo que se ha dado recientemente con el comunicado que emitió el PIT-CNT respecto a la visita del presidente Orsi al portaaviones estadounidense, lo acusan de violentar la Constitución. Por otro lado, lo que dejó el acto del 1 de mayo, con algunos reclamos que ya se podrían decir son históricos, como el 1% más rico, perdón, el impuesto para el 1% más rico, las advertencias y la alerta por la injerencia de Estados Unidos en la región, son algunos de los temas que vamos a abordar a partir de este momento. Bienvenida, Barbé. Hola, buenos días. ¿Cómo lo vienen analizando todo lo que dejó este acto del 1 de mayo? En medio de todo eso también la visita del presidente a este portaaviones, el comunicado que metieron en las últimas horas. En realidad la visita nos sorprendió mucho porque justamente creo que si estamos como población marcando una posición antiimperialista, justamente visitar un portaaviones, que todos sabemos que para nosotros es un símbolo de muerte, ¿no? El portaaviones ha sido toda la vida el símbolo justamente del traslado de los aviones a la guerra. Y en este contexto nos pareció algo totalmente inoportuno, ¿no? Que el presidente tiene la posibilidad de negarse a ese tipo de actos o a ese tipo de ¿Le invitaciones. encuentran alguna explicación del por qué? No, realmente un sentido real, menos como presidente, porque ni siquiera lo puede hacer a modo personal. Una vez que asume como presidente, todas las acciones que haga las hace representando al Estado. Entonces fue bastante complejo. La verdad que nos sorprendió mucho esa visita. ¿Pudieron dialogar, hablar con algún referente del gobierno, hacer algún tipo de consulta? No, en realidad nosotros nos comunicamos inmediatamente como secretariado ejecutivo justamente para emitir nuestra opinión sobre ese acto. Ujú. No, no va a haber llamados tampoco, de No consultas no por lo lo hemos menos. definido todavía. Fue todo muy sobre la marcha, fue inmediatamente después del acto del 1 de mayo. No lo hemos definido, lo que sí definimos inmediatamente por la postura que venimos teniendo como PIT-CNT. Justamente el 1 de mayo se marcó como un acto antiimperialista y creemos que esto es todo lo contrario. Ujú. Más con las palabras que dijo, bueno, quien lo invitó, de que, bueno, que se iba a empezar a trabajar con Uruguay, que se podía trabajar después de esto. Nos parece que son mensajes bastante complejos para la situación mundial y principalmente la situación que estamos viviendo en América Latina. Ujú. Hay un avance imperialista, tanto en Cuba, en Venezuela. Estamos viendo cómo nos abren cada vez más bases militares cercanas. Entonces, ante todo esto, ese mensaje nos parece totalmente complejo y peligroso también. Vamos a lo que dejó el acto del 1 de mayo y que sea un escenario político nacional e internacional también bien complejo. ¿Cuáles vienen detectando son esas señales de alarma? Más allá de las reivindicaciones, algunas las mencioné, se hablaba, y ya se viene hablando desde hace muchos años, el grabar al 1% más rico con ese 1%, la reducción de la jornada laboral, algunos aspectos vinculados a la seguridad social. Bueno, ¿cómo se viene trabajando en esa línea y cómo toma el PIT-CNT en este contexto? El contexto es complejo a nivel justamente lo que representamos nosotros los trabajadores por la situación que yo también denunciaba en el discurso de la cantidad de empresas que están cerrando. Ujú. Tenemos un montón de uruguayos desempleados o en el subsidio por desempleo. Son empresas que de repente desaparecen de un segundo al otro sin pagar ningún tipo de salario ni ningún tipo de adeudo y son 300, 400 trabajadores al subsidio por desempleo. A eso se le suma, bueno, que habíamos vivido una reforma en la seguridad social, del cual nosotros estuvimos totalmente opuestos, porque reafirmaba lo que era la privatización en la seguridad social y recortaba muchos derechos jubilatorios, siempre bajo la misma premisa. O sea, la premisa para realizar las reformas en este país es no nacen niños, tenemos demasiada población adulta y jubilados, y en realidad el problema más grande que tiene nuestra seguridad social, justamente, que también lo denunciábamos, eran las exoneraciones que se dan justamente. Hay poco, por un lado decimos, tenemos poco recaudo porque no nacen niños, no hay trabajadores en edad laboral como para recaudar. Pero por otro lado, gran parte de esa recaudación sale de la seguridad social para invertirse en negocios que no tienen que ver con la seguridad social, que es justamente lo que representa la FAP. Esa reforma lo que hizo fue fomentar aún más e incrementar con la obligatoriedad
la afiliación a este sistema. Bueno, atravesamos un diálogo social donde hubo algún tipo de avance, pero los 3 puntos que nosotros llevábamos no se complementaron, no se completaron al ¿Podemos 100%. recordar cuáles son? Es la edad jubilatoria a los Ujú. 60 años, que si bien aquí Se contempló, pero se no de la manera que ustedes contempló, querían. y porque se habla de menores ingresos y mayores ingresos. Todavía no sabemos cuál va a ser el número que va a marcar cuáles son los menores ingresos y cuáles son los mayores. Porque recordemos que los parlamentarios que emiten este tipo de leyes capaz ganan 400.000 pesos, pero para ellos 50.000, 60.000 pesos es un sueldo muy alto. Y si te marcan esa franja, deja una gran cantidad de la población que si bien se va a poder jubilar a los 60 años, como se marca un incentivo negativo, la tasa jubilatoria va a ser tan baja que obviamente las personas no se van a poder jubilar a esa edad, van a tener que seguir trabajando. Y nuestro reclamo era principalmente por el tema de que vivimos en un país donde después de los 50 años es muy difícil conseguir trabajo. Entonces el alargar la edad jubilatoria solamente para recaudar lo vemos totalmente opuesto a no reviso las exoneraciones que estoy haciendo de estas empresas que de repente teníamos el ejemplo que yo puse de la tabacalera en Florida, 10 años en zona franca, con aportes a la seguridad social totalmente exonerados, con impuestos, 10 años explotando, de un momento al otro desaparecieron. Ahí tiene que volver nuevamente el Estado a brindar subsidios, brindar los créditos laborales, no se les pide nada a cambio. Y hoy por hoy nosotros estamos en desacuerdo en que no haya contralor de esas exoneraciones. Si tú necesitas recaudar más y asumís que no tenés la brecha de trabajadores necesario como para Ujú. recaudar, no te puede dar el lujo de exoneraciones, hay que rever las exoneraciones que estás dando y principalmente hay que ver la inequidad de aportes que tenemos entre lo que son las empresas y los trabajadores. Ahora, Barbé, es una eterna discusión, ¿no? Que se da el traigo empresas que se instalen en nuestro país, le doy exoneraciones, pero generan fuentes de trabajo, o habría que seleccionar a quienes se exoneran efectivamente. En realidad ¿Cuál es podemos el seguir. principal planteo? Porque hablamos constantemente de desempleo también, y muchas de esas exoneraciones han generado, ¿no?, más puestos de trabajo. Nosotros no estamos en desacuerdo en que se brinden las Ujú, exoneraciones para que se brinden puestos de trabajo. Sí tiene que haber un contralor. ujú, Porque si yo te exonero los aportes laborales para que tú tengas una plantilla de 300 trabajadores, pero al año la bajás a 100, tiene que tener un impacto. Tiene que haber algún tipo de intercambio, de que algo a cambio tengas que asegurar algún tipo de contrato al tener no solamente aportes patronales, estamos hablando que tienen subsidiado los servicios esenciales ujú. que no lo tiene la mayoría de la población, tienen exonerados impuestos, cuando no tienes exonerado lo pueden regular a través de los gastos. Entonces, cuando el Estado le brinda eh, tanta condonación de aportes, tiene que pedir algo a cambio. Porque las empresas que han tenido la mayor exoneración son justamente las que han explotado los recursos y se han ido dejando todos esos trabajadores en la calle. Ujú. Hablábamos de esos ejes puntuales que ustedes decían del diálogo social, no estaban tan de acuerdo. Planteabas este, ¿cuáles son los otros? Bueno, la eliminación de las AFAP, porque si bien se habla de un desacople de lo que son los aportes de los trabajadores a las AFAP, siguen participando de lo que más les beneficia al lucro, que son los negocios. Las AFAP no viven de las comisiones que le cobran los trabajadores. Si bien esas comisiones era con lo que pagaban sus rentas, sus sueldos, etcétera, viven y acumularon 27.000 millones de dólares con las ganancias de las Ujú. inversiones. Y en eso siguen participando. Si bien va a ser más abierto porque la licitación puede participar cualquier otra empresa, siguen participando de ese tipo de negocio. Y además, nosotros estábamos marcando totalmente la disolución o la eliminación del ahorro individual. El ahorro individual le sirve solamente a 27.000 trabajadores en este país. Y sin embargo genera un perjuicio ese ahorro individual en la jubilación de todos los demás. Entonces, el que lo tenga el Estado, si bien le va a bajar las comisiones a los trabajadores, sigue marcando esa brecha del ahorro individual contra el solidario. Tenemos que tener bien claro que nuestra seguridad social se sustenta de los aportes de los trabajadores. Es con lo que se pagan las asignaciones familiares, subsidio de desempleo, etcétera. El ahorro individual contrasta totalmente contra eso, porque se sale
de ese cúmulo de solidaridad intergeneracional y pasa a lo que es mi ahorro individual, cuando cualquier trabajador, que es al que realmente le sirve, que son quienes ganan más de 260.000 pesos, puede generar su ahorro individual en otro, por ejemplo, el Banco de Seguro del Estado brinda un seguro de ahorro donde vos puedes incrementar tu Claro. jubilación, sin tener el impacto hacia quienes menos ganan, que este ahorro individual les ha hecho tener una jubilación mucho menor a la que tendrían si no existiera. Ahora, Barbé, ¿cómo le explica a la ciudadanía este planteo del PIT-CNT de la eliminación de la SAFAP, que sigue vigente y sigue presente en los reclamos, cuando ya hubo un plebiscito que descartó esa posibilidad? En realidad el Digo, porque es plebiscito, alguna de las cuestiones que siempre se plantean, ¿no? El claro, respetar las decisiones populares y, bueno, buscar mecanismos alternativos como fue el diálogo social. en realidad el plebiscito, si hubieran quedado los 3 puntos en la Constitución, si se hubiera ganado el Ujú, plebiscito, sí no se podrían emitir leyes que fueran en contra ujú, de lo que se laudó. Ahora, en este caso no se marcó nada en la Constitución. Incluso cuando nosotros decimos nadie laudó nada, justamente es porque la democracia directa lo que marca es que la población elija ujú, las pautas que quiere en su Constitución. Esa misma población a la siguiente elección puede cambiarlo. ujú. Incluso si hubiera salido Claro, habría que buscar favorable, todos esos mecanismos que exacto, se hicieron con exacto, recolección de firmas, por ejemplo. exacto. Quienes principalmente se pusieron en contra de que, y hablan de que esto se laudó, son también quienes han Ujú, querido imponer varias veces la consulta de los allanamientos nocturnos. ujú, Entonces ellos mismos saben que es un método, y es un método de democracia directa, donde se puede volver a cambiar y te hablan como que si fuera algo estamentado que no se puede cambiar. Incluso si los 3 puntos se hubieran salido, la población podría volver a definir a la siguiente elección eliminarlos. ¿Van a continuar con algún paso de estas características, teniendo en cuenta que el diálogo social no contuvo lo que ustedes pretendían que se hiciera, que era la eliminación de la SAFAP? Sí, nosotros lo que marcamos justamente 1 de mayo que vamos a seguir con esta lucha, por ejemplo, la eliminación de la ¿Pero a través SAFAP. de qué mecanismo? Todavía, bueno, va a haber movilizaciones, no hemos marcado un mecanismo, no hemos hablado si vamos a volver a hacer Ujú. un plebiscito, por ejemplo. Todavía no lo hemos laudado porque venimos de que terminó el plebiscito, El pasamos al diálogo diálogo social, social, exacto. recién ahora estamos viendo los resultados. Pero no se descarta esa posibilidad. No, nosotros nunca descartamos ningún tipo de medida de lucha, Ujú, porque aparte hay que ver qué queda de este diálogo social, ¿no? Porque esto tiene que pasar por el Parlamento. ujú, Nada tampoco asegura que lo que se estamentó en ese documento quede exactamente como está ya ujú. escrito. Respecto al diálogo social, bueno, entonces las críticas pasan por la edad jubilatoria, que no se termina de laudar por lo menos los reclamos que tenía el PIT-CNT. Estamos hablando también de la eliminación de la SAFAP y queda otro punto. Y queda otro punto, que si bien lo que habla el diálogo es que con el complemento solidario se aumentarían las jubilaciones mínimas, Ujú, no se contemplan las pensiones. ujú, Nosotros en nuestra intención de 3 puntos hablábamos de equiparar también las pensiones, lo que son vejez e invalidez. Hoy por hoy una persona que tiene una discapacidad, una madre que tiene un hijo con discapacidad, cobra una pensión de 17.000 pesos. Nosotros hablábamos de igualarla al salario mínimo nacional porque se entiende que el salario mínimo nacional el, es el monto que mínimo para que una persona pueda sobrevivir. Ni siquiera estamos hablando de dispersión, etcétera. Estamos hablando para que cubra sus necesidades básicas. ujú. Le quiero consultar porque sé que tenemos el tiempo bastante limitado. Em, ¿Cree que hay que dar en este periodo la discusión de las cajas paraestatales? Y se lo consulto porque todos estos temas hacen a la Sí, realidad, ¿no? De lo que tiene que ver con la seguridad social en definitiva. ¿O es un tema que debería quedar para más adelante? yo creo que se tendría que haber abordado en el diálogo social, es un tema que es urgente, el tema de las cajas paraestatales, porque justamente esa brecha de tener diferentes trabajadores, diferentes jubilaciones, diferentes cajas, y que son cajas justamente como tiene una población tan escasa, normalmente son asistidas continuamente por el Estado, y estamos hablando de que hay que reformar la seguridad social porque no podemos mantenerla, sin embargo estamos luego subsidiando con millones de dólares cajas que se mantienen estancas y Ujú, apartadas de lo que es la generalidad por un tema de beneficios especiales para esas jubilaciones. Hay cajas que el propio trabajador no puede soportar el aporte que tienen. Y todos sabemos que hay muchos profesionales que el pagar la caja profesional se les hace cuesta arriba por lo que ganan justamente por su profesión.
Nosotros siempre vamos a apuntar a que sea una única caja para toda la población, que todos aportemos hacia la misma caja, que todos tengamos los mismos beneficios y de esa forma se elimina todo esto de tener mejores jubilaciones, pero al costo de ser subsidiados continuamente. Ujú. Le quiero consultar por otro tema, pero que también hace a una discusión que viene teniendo el PIT-CNT desde hace mucho tiempo, y es que ayer el MPP dio a conocer que no va a avanzar en el proyecto que se presentó justamente para reducir la jornada laboral, y desde el Poder Ejecutivo hay intención de hacerla. Eh, ¿Cómo cayó esto dentro del PIT-CNT, o por lo menos si ha podido dialogar con alguno de sus compañeros respecto a esta decisión? En realidad, a nosotros nos interesa lo que diga el Poder Ejecutivo, que es Ujú, quien puede emitir las leyes justamente para poder avanzar con esta reducción de la jornada laboral. No desconocemos que el MPP es uno de los representantes más fuertes dentro de lo que es el ujú, Frente Amplio y que emite muchas veces las políticas también de este gobierno. Yo creo que no podemos guiarnos por lo que dice el MPP, sino que tenemos que tratar de seguir dialogando y construyendo con el Poder ujú. Ejecutivo hacia esa rebaja, porque por un lado tenemos el avance de las tecnologías que supuestamente se incluían para poder beneficiar al trabajador en la reducción justamente de su carga horaria. Sin embargo, lo que estamos viendo es que solamente está impactando en Ujú. reducir puestos de trabajo y no le está dando al trabajador ningún tipo de beneficio. Bueno, se hablaba desde el propio Ministerio de Trabajo de poder realizarlo en ese ámbito tripartito, ¿no? En el Consejo Superior Tripartito. ¿Esa es una de las vías posibles? Sí, por supuesto. Ujú. ¿Ya llevan algún planteo? ¿El PIT-CNT viene trabajando en un documento alternativo? Se está realizando así un documento justamente donde se especifica todo esto que te decía, Ujú, cómo impactaría en el trabajador, principalmente cuando ponemos como primer punto de gobierno la salud mental, ujú, la rebaja de la carga horaria diaria, el permitirle a la persona tener más horas libres para poder desarrollarse, es un pilar casi que ujú. imprescindible para esa salud mental. Con el tema de la falta de trabajo también, al reducir la jornada laboral genera también que se puedan generar más puestos de empleo, más en los lugares donde hay que cubrir 24 horas. Ujú. Entonces creemos que se puede avanzar, sí se está haciendo un documento, justamente un documento que tiene la parte política y la parte técnica para poder avanzar en esa reducción. Barbé, la última, para cumplir con los tiempos que teníamos pactados, hubo muchos planteos, hay muchas cuestiones que se dan desde el gobierno, pienso en el documento final del diálogo social, algunas señales que da el Ejecutivo. ¿Cómo se viene la plataforma de movilizaciones para este año del PIT-CNT? Bueno, nosotros estamos hablando de una primera movilización que seguramente sea a fines de mayo, primeros días de junio, justamente por la seguridad social. Y bueno, tenemos marcado varias movilizaciones a lo largo del año por todo lo que estamos viendo también en el campo laboral, Ujú, lo que decíamos el 1 de mayo de la cantidad de puestos de trabajo que se han eliminado, el gran avance que está habiendo antisindical, de represión antisindical. Estamos retrocediendo décadas en derechos donde una persona se afilia a su sindicato y es despedida automáticamente al otro día o se les cambian los horarios. Tiene una repercusión tan grande que genera incluso hasta el miedo a organizarse ujú. dentro de las empresas. Muy bien, Barbé, le queremos agradecer estos minutos Gracias a con ustedes. panorama informativo, sobre todo para hacer como una puesta a punto de lo que dejó el 1 de mayo y bueno, realidades que vive atravesando nuestro país. Muchas Gracias a gracias. ustedes.